Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Hola, buen día. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, en este tiempo que es importante siempre para los jóvenes tocar temas que les ayuden a crecer como personas, a crecer como ciudadanos, a también a desarrollar sus habilidades de liderazgo y de organización y de compromiso con el país. El día de hoy justamente vamos a conversar sobre determinadas actividades que las juventudes vienen realizando a favor de sus países acá, especialmente en América Latina, y vamos a conversar sobre una fundación que viene, Váyalo, que viene desarrollando un trabajo con juventudes en su proceso de empoderamiento. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre empoderando a los jóvenes de Venezuela. Y para ello hemos invitado a Luis Alvarado Bruzual. Él es presidente de esta Fundación Váyalo, que tiene su sede, digamos, central en el estado de Guárico, ahí en Venezuela. Bienvenida al programa Todo en Común. Luis, un gusto estar contigo acá en este programa. Gracias por visitar Perú. Bienvenido nuevamente al programa, también al Perú. Muy buenos días a todos y muy buenos días, Jorge. Y gracias por la bienvenida a tu programa y gracias por la bienvenida también a Perú. Sí, a nosotros siempre nos causa alegría estar con jóvenes que tienen una experiencia en su país, pero que también sintonizan con aquellas experiencias de organización y de servicio que también tienen los jóvenes acá en Perú. Tú eres presidente de la Fundación Váyalo, que está en el estado de Guárico, en Venezuela. Cuéntanos, ¿cuál es el propósito de esta fundación? Jorge, nosotros trabajamos por el empoderamiento de la juventud y la promoción de su participación en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de la Agenda 2030 establecida por la Organización de Naciones Unidas. Uh-huh. Bien, y en este proceso, ¿qué actividades ustedes, digamos, han delineado para que esos objetivos puedan ir concretándose en este caminar? Bueno, la Agenda 2030 establece 17 objetivos y vemos un trabajo muy amplio, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos delimitado a lo que es el área social y el área institucional. Creemos que son las áreas que por lo menos en Venezuela se aplican. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, pues hemos estado realizando actividades a favor de la inclusión de grupos vulnerables dentro de las comunidades, pero también actividades que vayan dirigidas al fortalecimiento institucional y al fortalecimiento democrático de nuestros países. Exactamente en este campo del fortalecimiento democrático institucional, y que tiene que ver con la democracia obviamente, ¿cómo ves tú la participación de las juventudes ahí? Jorge, iniciaste diciendo algo que me gustó mucho y es que compartimos algo entre los jóvenes que estamos haciendo cosas en Venezuela y los jóvenes que están haciendo cosas en Perú. Y yo creo que los jóvenes de hoy en día nos une una sola cosa, y es que desde México hasta la Patagonia estamos comprometidos con un mundo mejor, estamos comprometidos con generar cambios en nuestras comunidades, y yo creo que la participación de los jóvenes y la promoción de esta participación dentro del ámbito público va a hacer precisamente que nuestras democracias se fortalezcan, y ya lo hemos visto el cómo la participación de los jóvenes han tenido un rol importante en países como Nicaragua, países como mi país, Venezuela, y también países como Perú, en meses recientes. Sí, de hecho, esta manifestación no solamente se da en las calles, sino también se da con trabajos concretos, como por ejemplo lo que ustedes vienen haciendo, que es el empoderamiento de los jóvenes. ¿Qué implica o de dónde nace esta necesidad de empoderar a los jóvenes en Venezuela? La necesidad de empoderar a los jóvenes inicia con la intención de que todo joven conozca el potencial que tiene. Muchos jóvenes no conocen el potencial que tienen y la capacidad de generar cambios que pueden desarrollar. El empoderamiento de los jóvenes forma parte de un programa, digamos, de capacitación para que ellos entiendan y valoren el rol que juegan en la sociedad del día de hoy. Claro, y ahí hay dos posibilidades, lo que veo yo, en términos de empoderamiento. Hay un empoderamiento personal
que te ha asociado al hecho de reconocerte como un ser valioso, con habilidades, que está más en la línea de fortalecimiento de la autoestima, digamos, ¿no? Y por otro lado, este empoderamiento más social que está vinculado a temas como estar mayor informado con la dinámica social, con lo que pasa en el país, con el rol que debo asumir, con aquellas habilidades que las tengo y que las debo desarrollar a favor de mi país. ¿Ustedes están entrando a esos dos campos o es que es más en la parte institucional? Sí, Jorge, mira, es que realmente el empoderamiento, digámoslo, colectivo, ¿no? Ujú. Un empoderamiento, digamos, de interés de participar, primero tiene que pasar por un empoderamiento personal. Así es. Si se trabaja primero el empoderamiento personal, digamos que consecuentemente se puede llegar a lograr que los jóvenes participen y estén más interesados en lo que Así ocurre es. en las instituciones, en lo que ocurre con sus democracias, en lo que ocurre en sus comunidades. Pero primero tiene que partir por un empoderamiento personal de mejor autoestima, de valoración de su persona, para luego poder ayudar a otros y estar interesados en ese Y, sentido. y no se da ahí, en la experiencia que tú tienes, Luis, casos como que, por ejemplo, acá en el Perú vemos que de hecho hay una desconfianza de los adultos a los jóvenes y por eso a veces no se les asigna responsabilidades o no creen que pueden asumir compromisos. Pero también se da el hecho de que los mismos jóvenes a veces no creen en sí mismos, ¿no? Es decir, un tema de desconfianza de su capacidad transformadora, de su capacidad, digamos, de poder incidir en algunos programas y a veces se resignan simplemente a desarrollar su línea más personal, así que es mi estudio, mi trabajo y por ahí que me importa el país. ¿Sucede algo así también en Venezuela? Sí, completamente, en los dos sentidos que mencionaste. Con respecto al primer punto, de hecho ha sido una de las limitantes que nosotros como fundación nos hemos encontrado al momento de trabajar, porque como organización y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles entendemos que no podemos lograr las cosas solos, tenemos que buscar aliados. Entonces las trabas que tenemos al momento de buscar aliados, porque somos jóvenes, entonces que de una u otra forma las instituciones empiezan a desconfiar o dudan de la capacidad de los jóvenes para generar proyectos y crear cambios en sus comunidades. Entonces eso ha sido quizás uno de los problemas que hemos encontrado. Pero al mismo tiempo hemos encontrado renuencia de algunos jóvenes, sobre todo en las comunidades del interior del país. Digamos, las ciudades están un poco donde los jóvenes están más propensos a participar en el ámbito público. Pero en el interior del país los jóvenes, yo creo que también parte un poco de baja autoestima, ¿no? De esa falta de empoderamiento personal, el hecho de que la no valoración de sí mismos hace que no estén interesados en formar parte de ese fortalecimiento de la democracia. Pero también es cierto que hay algunos elementos que pueden ser disuasivos, ¿no? Para que este empoderamiento se dé y mucho más en la participación en el espacio público y específicamente en la política, ¿no? Que es también la experiencia que uno vive en los países donde a veces los jóvenes no tienen el espacio, la oportunidad para desarrollar a plenitud su ciudadanía, ¿no? Así es, y cuando entonces empiezas a ejercerla, quizás empiezas a sufrir persecución política, como ocurre en los casos de Centroamérica y el caso de Venezuela. Desconozco un poco la situación en ese sentido con respecto a Perú, pero los jóvenes, digamos, se ven limitados a participar en la política en países como Venezuela por miedo a la persecución, por miedo a su violación de los derechos humanos. Entonces, digamos que son factores macro que afectan su participación y es entendible también. Ah, claro. Entonces, ustedes desde la Fundación, en este trabajo de empoderamiento, si bien es cierto, es un caminar que va desde lo personal a lo social, también va, digamos, hacia el espacio público, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, trabajamos bajo diversas áreas, entre ellos te comentaba que trabajamos bajo el área social, La institucional, ¿no? el institucional. En la parte social nosotros agrupamos a distintos colectivos, distintos grupos de interés para empoderarlos por grupos. Entonces trabajamos con grupos de diversidad sexual o las comunidades LGBTI, también trabajamos con las mujeres y trabajamos con otras comunidades vulnerables. Ahora, de hecho, esto, cuando uno trabaja en empoderamiento con poblaciones vulnerables, está muy presente el tema de la discriminación, ¿no? Este fenómeno que saca a la gente de la dinámica social que, bueno, de hecho lo pone al borde del camino a la gente, ¿no? ¿Cómo ves las reacciones de esta gente cuando cuando vienen ustedes y le ofrecen estos programas? A mí me ha tocado aprender mucho, Jorge, porque muchas veces uno comete discriminación sin saberlo. Así es.
hay la discriminación incluso con el lenguaje que no nos damos cuenta, pero que la persona que sí lo está sintiendo pues le afecta. Y hemos tenido que aprender mucho sobre lenguaje en derechos humanos, sobre lenguaje inclusivo, que es muy importante para evitar este tipo de situaciones. Pero también está la propia discriminación que se hace la persona a sí misma para formar parte de un grupo de formación. Y una manera es la victimización, por ejemplo. Exacto. ¿No? Que a veces para algunos estratégicamente les es cómodo recibir pues los favores del Estado, recibir en este caso tal vez tengan la expectativa de recibir algo concreto de la fundación, recibir el apoyo del vecino, y siempre están pues como personas que, pobre de mí, que alguien me ayude, ¿no? Y de eso forma parte el empoderamiento también, Claro. porque el empoderamiento forma parte del buscar soluciones a tus Así es. problemas de tu parte, Así sin es. esperar que otros solucionen tus problemas. Así es. De hecho, el empoderamiento no es posible sin un desarrollo y futuro fortalecimiento de la autonomía, ¿no? Así es, de la autonomía personal. Así es. ¿Mm? ¿no? Y la libertad conlleva responsabilidad también. Por supuesto, sí. En ese sentido, ya haciendo una panorámica de las juventudes en Venezuela, ¿cómo están los compromisos ciudadanos ahí de los jóvenes? ¿Están en la línea de una manifestación de empoderamiento o es más pasiva, más receptiva de lo que pasa en el país? Sí, bueno, es que la situación varía mucho entre lo que es las ciudades principales al interior del país. Digamos que en las principales ciudades del país vemos unos jóvenes comprometidos, sobre todo en el área del movimiento estudiantil, comprometidos con el fortalecimiento democrático, comprometidos con lograr cambios sociales. En el interior del país el tejido social es más débil, es más digamos, fracturado, pero sí hay jóvenes trabajando y la Fundación Vaya lo está trabajando también por empoderar a esos jóvenes en el interior del país. ¿Y por qué esa situación, esa realidad, digamos, donde la ciudad, entre comillas, está más empoderada a los jóvenes que digamos que en la zona más del campo, la zona más del interior? ¿A qué se debe? Bueno, desde la perspectiva de la Fundación Váyalo, nosotros creemos que es la falta del propio tejido social, la falta de organizaciones que trabajen dentro del interior del país, porque si vamos y hacemos un análisis de actores dentro de las principales ciudades, vamos a ver que existen muchas organizaciones, que existe también la responsabilidad social de las empresas, que hay una mayor movilidad de talento, pero en el interior del país las oportunidades escasean de trabajo por falta de empresas privadas, de inversión, pero también hay una falta de organizaciones y de movilidad social. Mientras eso no haya, mientras eso no exista, el interior del país va a estar condenado, digamos, a esa falta, a esa escasez de... Ahora, de alguna manera hay también una especie de centralización del poder también en la ciudad, ¿no? Más que en el interior, porque de hecho el empoderamiento tiene que ver también con qué tanto tengo acceso a la información, qué tanto tengo acceso a los beneficios que el Estado puede ofrecer, a programas, no sé, educativos, universidades y todo ello, ¿no? Seguramente, tan igual como el país, acá en Perú, habrá una situación parecida también ahí, ¿no? De hecho, nosotros en nivel lenguárico en Sarasa, nosotros, digamos, promovimos una ordenanza de acceso a la información pública. Y no fue difícil llegar a la aprobación de la ordenanza. Lo difícil ha sido motivar a las personas a que formen parte de esa Contraloría Social para respaldar a las instituciones y hacerle presión a las instituciones. Yo digo que también forma parte del entendimiento de lo local, ¿sí? Entender que no solo a nivel nacional podemos crear cambios, sino que también de nuestras comunidades y a nivel local podemos generar cambios porque es nuestro ámbito de acción más cercano. Por eso también promovemos el tema de las localidades. El trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no lo trabajamos a nivel nacional macro, sino que atendemos las digamos, necesidades específicas por cada comunidad, por cada estado que trabajamos. Sí, creo que eso es un cambio en el enfoque, porque antes, por lo menos nosotros incluso acá de Perú veíamos más de influenciado por la sociología, que los grandes cambios pues eran resultado de las grandes revoluciones y que era en masas, en movilizaciones tremendas de gente, y desconocíamos que los cambios también se dan en los espacios micro, ¿no? Se dan por ejemplo, en empoderamiento de jóvenes en bueno, acá llamamos municipio, no sé cómo llaman allá, municipios también, ahí, ¿no? Ahí en el espacio vecinal, en la organización comunal, donde tú puedes ser, digamos, un actor protagónico, que puedes hacer cambios ahí. Pero eso pasa también porque
te la creas, pues, ¿no? Porque mientras no te la creas, no vas a poder ser sujeto de cambio. Ujú. Y buscar generar cambios a nivel nacional es mucho más complicado, Claro. pero de nuestra área de acción, de nuestros grupos de condominio en los edificios, de nuestros grupos vecinales, nosotros podemos generar cambios a partir de la promoción de ideas, de la Así promoción es. de proyectos, también proponiendo cosas para solucionar problemas de las comunidades. Ujú. Y en este tiempo, Luis, usted que tienen 2 años recién como fundación, pero ha habido algunos, digamos, signos de esperanza, de cambios que a ustedes les animan a continuar en esta línea, a seguir empoderando a las juventudes en Venezuela. Cuando nosotros iniciamos en el interior del país, en el estado Guárico, la desmotivación era muy grande. Ujú. La desmotivación sigue siendo grande por el contexto país, pero digamos que mayor cantidad de personas se han sumado a este trabajo y hemos sumado gran cantidad de aliados que nos apoyan y que hacen que todo el trabajo que realizamos sea posible. Cuando nosotros hemos visto ese desarrollo en 2 años de las personas que son capaces de unirse para generar una actividad, para generar un proyecto, y no solo los jóvenes, sino también aliados institucionales que nos apoyan a llevar a cabo eso a la realidad, porque es un sueño y después se convierte en una realidad, yo digo que allí sí vemos cambios. Claro, claro. Y más en el plano personal tuyo, Luis, y de los demás colegas, compañeros, compañeras que están en la fundación. De hecho, también ustedes han, supongo, vivido algunos cambios a nivel personal. ¿Hay algo en ustedes también que le dice, sí, debemos persistir en este trabajo, en esta misión que tienen como fundación? Cuando nosotros iniciamos queríamos hacer de todo. Seguro. Hacía falta de todo, entonces, bueno, vamos a hacer todo. Luego fuimos entendiendo que, no, ya va, tenemos que ir adecuándonos a las necesidades de las comunidades. Ese cambio que hubo, que también fue una reciprocidad de las personas al momento de atender a las actividades que nosotros estábamos haciendo, cuando las personas se acercan y me preguntan por la fundación, o cuando las personas se acercan y me dicen que conocieron de la fundación y que fueron a una actividad y les gustó, yo creo que allí ese momento que nadie te lo está pagando, nadie te está pagando lo que estás haciendo, pero es un sentimiento que no tiene costo. Así y es. que es un sentimiento que te permite a ti la motivación para continuar en este trabajo. ¿Cuál sería una imagen de un joven empoderado en Venezuela? La imagen de un joven empoderado en Venezuela, yo creo, primero tiene que conocer sus deberes Ujú. y conocer sus derechos. Ser un buen ciudadano y luego ejercer ciudadanía a partir de la presión a sus instituciones cercanas. Ujú. Un joven empoderado en Venezuela, para mí, es un joven que entiende sus municipios como área de acción inmediata, como su área de acción más cercana en la que puede ejercer influencia y generar cambios. Al final estamos hablando de un joven que hace conscientemente política, ¿no? Así es. ¿No? Y que no hay que tenerle miedo al asunto. Y que no hay que tenerle miedo, porque los jóvenes tenemos que también dejar ese miedo y empezar a abordar este tipo de cosas de los que hemos estado apartados durante mucho tiempo, porque eso si bien dicen que aunque a ti no te interesa la política se interesa por ti. Y hace poco leí algo que me gustó, que decía, no eres responsable de lo que dices, pero también eres responsable de lo que callas y de lo que no defiendes, de lo que no luchas. Entonces, yo creo que si bien tenemos un contexto en nuestros países, en toda la América Latina, bastante complejo a nivel institucional, somos responsables si no actuamos. Claro. Y como jóvenes tenemos esa responsabilidad de actuar para buscar cambios. Claro, o eres un responsable consciente de lo que haces o eres un cómplice de lo que pasa, Así es. ¿no? Y creo que en ese sentido el empoderamiento, yo un poco te coloco esta idea, sigue siendo pues, asume tu responsabilidad histórica, sé consciente de que desde ti como persona es posible generar transformaciones para tener una vida sana, una comunidad, digamos, de convivencia digna para todos y todas, ¿no? Creo que por ahí va un poco la idea, ¿no? Ahora, un asunto más vinculado al tema de, bueno, no es exactamente de género, pero sí de presencia de mujeres, hombres. En los jóvenes, ¿se siente una mayor necesidad de empoderamiento de las mujeres en Venezuela que los jóvenes varones? Mira, en nuestra región más de la mitad de la población es joven. Uh-huh. En el caso de Venezuela es más la población, o en el caso del estado Guárico, por ejemplo, más es la población de hombres que de mujeres. Pero la presencia del machismo hace que
trabajemos principalmente con mujeres que con hombres, Ujú, porque son uno de los grupos vulnerables claro. y a los que se les ha vulnerado sus derechos en nuestro país. Sí. De hecho, cuando uno alude a poblaciones vulnerables, es poblaciones que definitivamente están en una fragilidad tremenda, ¿no? Básicamente para poner en ejercicio sus derechos. Pero mucho de esto tiene que ver también con que se ignora cuáles son los derechos, ¿no? Y eso tiene que ver también con una responsabilidad del Estado de no tener una educación cívica, de no tener una formación ciudadana que permita que sus compatriotas, sus ciudadanos puedan estar informados, porque ese es el paso para mí principal del empoderamiento, estar informados, ¿no? Así es, porque el conocimiento es poder. Así Pero es. entonces, ¿qué pasa? Pasa que muchas veces a nuestros propios gobiernos no les interesa que la población esté muy bien informada. Recientemente estuvimos lanzando una campaña de concienciación sobre los derechos sexuales y reproductivos y estuvimos en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de la CEPAL presentando un informe sobre la emergencia humanitaria y sobre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela. Ujú. Porque, por ejemplo, el año pasado el Estado eliminó del pensum académico todo lo que tenía que ver con educación sexual. Ujú. Entonces, si las personas no tienen información sobre educación sexual, no son capaces de ejercer una sexualidad responsable y libre, de tomar decisiones informadas y claras. Claro. Y otra vez ahí la existencia de los tabús y los mitos te sumen en la ignorancia y por lo tanto otros siguen decidiendo por ti, ¿no? Completamente. Y otra de las denuncias que hicimos en ese momento es que para este año más del 93% de los anticonceptivos ya no hay en el país. Ujú. Entonces, no puedes ejercer una sexualidad responsable si no tienes acceso a métodos anticonceptivos modernos. Claro, porque además hay un contrasentido, porque un Estado, digamos, con un no control, no va a poder responder, digamos, a una población que crezca exponencialmente todos los años, ¿no? Es decir, no, sería un contrasentido ello. Bien, Luis, tal vez quieras un poco decirnos algo, tal vez a los jóvenes de Perú, algo que tú valoras de tu experiencia como presidente en la Fundación Váyalo y que vienen ustedes realizando en esta línea de empoderar las juventudes. Pues, ¿dónde está la clave? ¿Qué recomiendas? ¿Qué sugieres? Bueno, yo primero quiero agradecerle a todos los jóvenes y a toda la población de Perú que ha sido receptiva con esta fuerte migración venezolana que ha recibido su país debido a la crisis económica, política y social que estamos afrontando. Adentro de Venezuela estamos haciendo un trabajo precisamente por mejorar lo que estamos viviendo, por buscar soluciones micro a problemas macro y tratar de una u otra forma hacerle y mejorar la calidad de vida de las personas. Uh-huh. Tanto en Venezuela, pero también desde México a la Patagonia, los jóvenes nos une una misma causa, que es luchar por un mundo mejor. Y yo creo que ese mismo deseo de motivación, ese mismo impulso de los jóvenes, tenemos que simplemente orientarlos hacia cosas buenas. Que tenemos que orientar ese impulso y esa motivación, digamos, hacia proyectos encausados a favor del desarrollo comunitario. Yo creo que los jóvenes tenemos el potencial para cambiar las realidades de nuestros países y muchas veces nos han dicho que los jóvenes somos futuro, pero yo creo que los jóvenes somos presentes y somos muy responsables de lo que estamos viviendo y somos responsables de generar los cambios que queremos vivir. Sí, Luis, yo creo que ahí es la idea, ¿no? Que se haga presente este presente que es la juventud. Es decir, y es más, que los jóvenes lo tengan presente, somos posibilidad, somos oportunidad, somos agentes de cambio y hay condiciones para hacerlo. Mucho más en una América Latina donde las juventudes son cada vez mayoría, ¿no? Y además ese sueño de Bolívar no se ha perdido todavía, ¿no? De tener la gran comunidad que hay que seguir trabajando por ello. Luis, te agradecemos por estar acá, por tu testimonio, por el compromiso. Saludos a los hermanos y hermanas venezolanas y, verdad, nosotros con mucho cariño recibimos a tus compatriotas, como también a los que ustedes en algún momento, en los años 70, recibieron a muchos peruanos allá en Venezuela. Así que es parte de la vida. Creo que nos junta este cariño latino, este cariño que nos hace caminar juntos y soñar juntos, ¿sí?
Gracias, Luis, por estar acá. Muchísimas gracias a ti, Jorge. ¿Ya? Bien, con ustedes nos estamos reencontrando en la próxima edición. Saben ustedes, todos los martes, 11 de la mañana, tenemos un programa donde un joven, una joven, da su testimonio, da su punto de vista, da sus críticas y propuestas. En sencillo, presenta la evidencia y su protagonismo social, ¿no? Y entonces ahora hemos tenido la oportunidad de estar con un joven de Venezuela y poco decir que en ese caminar estamos, de que este espacio sea una tribuna para que los jóvenes puedan hacer de ella la posibilidad de manifestarse y de visibilizarse con toda claridad. Que la vea bonito, decídanse ser felices. Chaucito. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.